Desde el momento uno en el que el presidente Gustavo Petro asumió como el primer mandatario de nuestro país, ha utilizado la frase de paz total. Para absolutamente nadie es un secreto esto, porque incluso desde que el presidente estaba en campaña, le anunció a todos los colombianos que él haría hasta lo imposible para que el país tuviera paz de una vez por todas, cosa que evidentemente no han hecho y que tampoco han logrado los gobiernos de derecha y uribistas. En este último tiempo y justamente de cara a las elecciones del año 2026, pues hemos visto a varias personas que pertenecen a los partidos tradicionales, incluyendo también a los medios tradicionales de comunicación, desacreditar las gestiones que el presidente Gustavo Petro y también el gobierno nacional en su totalidad han venido realizando para que el país por fin goce de paz, porque tal parece que a la oposición y al uribismo pues no les ha bastado con años y décadas de guerra, conflicto armado, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, paramilitares, narcotráfico, incluso estos aliados también con políticos en nuestro país. Recordemos el lamentable hecho de la parapolítica, donde paramilitares se aliaron con políticos, les consiguieron votos, consiguieron que muchos llegaran al Senado de la República, a gobernaciones, alcaldías, a consejos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues para la derecha y el uribismo parece que efectivamente el conflicto armado en nuestro país pues es definitivamente un negocio, los lucra, les gusta, y eso es lo que el presidente Gustavo Petro ha querido erradicar. Pero hay que ser sinceros, el conflicto armado que lleva en Colombia décadas, que lleva años gracias a la derecha y a la oposición, no se va a acabar en 4 años de gobierno, y frente a eso hay que ser enfáticos. Sin embargo, pues recientemente el ministro de Defensa Pedro Sánchez, en una entrevista que concedió en Noticias Caracol, no aguantó que varios periodistas, que varios medios tradicionales de comunicación continúen desacreditando las gestiones que desde este ministerio se están realizando para restablecer la paz en algunos sectores de nuestro país, en algunas regiones, pero sobre todo la lucha ardua que se está dando desde diferentes regiones gracias a ese ministerio para que efectivamente nuestro país llegue en algún momento a tener esa tan anhelada paz total. Misma paz que estamos completamente seguros que la derecha, la oposición, el uribismo y los medios tradicionales no quieren, no buscan, porque finalmente a los colombianos y más en esta época preelectoral y más el próximo año que se avecinan las elecciones, pues siempre nos van a regalar miedo, nos van a regalar guerra, nos van a regalar sangre, conflicto, bombas, atentados, para ellos llegar y posar como los salvadores para las próximas elecciones y regalar vendernos esa tan anhelada seguridad democrática que ellos quieren que regrese a nuestro país. Pues antes de irnos a esa entrevista que concedió el ministro de Defensa en Noticias Caracol, quiero que toquemos un tema que los medios tradicionales de comunicación y también en conjunto con la oposición pues han tenido durante estos últimos días ahí en primera plana, y es el hecho de que el pasado 21 de junio de 2025, el sábado, en la presencia del presidente Gustavo Petro allí en Medellín, pues en tarima estuvieron presentes algunas personas que hacen parte de diferentes procesos y diálogos de paz con el gobierno nacional, que fueron criminales en su momento, que son criminales, eso tampoco lo podemos negar, no lo podemos borrar, pero que a este momento están en diferentes diálogos, primero pues para que se sepa la verdad, pero sobre todo para que haya paz en regiones como Antioquia, una de las regiones incluso más golpeadas por el conflicto armado en nuestro país. Pero para los medios tradicionales de comunicación y también para la oposición es mejor que estas personas estén completamente presas, aisladas y que no digan absolutamente nada de lo que saben, porque recordemos que incluso recientemente una de las personas que estuvo en tarima con el presidente Gustavo Petro por el tema de lo de la paz allí en esta región, pues a RTBC y en vivo le contó a miles y millones de colombianos que estos habrían ayudado a Federico Gutiérrez con votos para que él pudiera llegar a la alcaldía de Medellín. Antes de irnos a lo que sucedió y antes de contarles qué es lo que ha venido pasando, yo sí quiero que ustedes vean, y es necesario que sepan por qué estos criminales y estos jefes de bandas estuvieron presentes allí en este acto del presidente Gustavo Petro. Para eso quiero que leamos atentamente una parte de esta nota del Espectador, en donde ellos tocan temas de paz, de reconciliación y de conflicto armado, y
que aquí resumen perfectamente lo que sucedió, pero además aclaran que no es la primera vez que ellos están presentes en un acto público. No es la primera vez que ellos aparecen frente a varias personas. Y también hay que aclarar, no es que hayan quedado en libertad, eso también es falso. Vean esto. Lo que debes saber sobre la presencia de jefes criminales en un acto de Petro en Medellín. Aquí mencionan lo siguiente: el mandatario estuvo acompañado por parte del gabinete y víctimas, pero también de 9 jefes de las bandas criminales del Valle de Aburrá que fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí. La presencia de estos jefes criminales es el centro de la polémica porque para muchos fue un acto revictimizante y blanqueó la figura de estas figuras, valga la redundancia, y del espectador, que son responsables de graves crímenes como homicidios, desplazamientos forzados y desapariciones, entre otros. Petro fue a Medellín para participar en un evento citado por las bases y la delegación del gobierno en el proceso de paz urbana con las bandas criminales de la ciudad. La convocatoria contó con el apoyo del DAPRE y la Casa de Nariño. Sobre las 2 de la tarde, decenas de personas se reunieron en la plazoleta del centro administrativo en La Alpujarra, sede del poder de la capital antioqueña. El presidente llegó sobre las 6:30 de la tarde y habló de la reforma laboral que el viernes pasó en el Congreso, de la reforma pensional a la que debe subsanarse problemas de forma y de su propuesta de agregar una papeleta en las próximas elecciones para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. El presidente también habló de los diálogos de paz con las bandas de Medellín, que completó el pasado 4 de junio 2 años y que se ha hecho con cabecillas de estructuras armadas como La Terraza, Caicedo, La Mesa y La Oficina. El sábado también se cumplía el plazo del plan contra la extorsión que la Mesa de Paz adelanta en esa ciudad. Dado que el evento era para hablar de paz urbana y del proceso que se adelanta con las bandas de esas ciudades, varios jefes de esas estructuras criminales de Medellín, como José Muñoz, conocido como Douglas, que justamente fue la persona que salió a través de RTVC a afirmar que presuntamente ellos habían brindado todo su apoyo y que habían conseguido demasiados votos para que Federico Gutiérrez pudiera llegar a la alcaldía. Y Freiner Ramírez, alias Pesebre, fueron al evento. Junto a ellos también estuvieron Juan Carlos Mesa o Tom, Juan Fernando Álvarez, Juan 23, Walter Jiménez, El Tigre o Ramón Chaqueta, Jorge de Jesús Vallejo, conocido como Vallejo, Albert, conocido como Albert, Dairon Alberto Muñoz Torres o El Indio y Juan Camilo Rendón, el Saya. Ahí está la fotografía, estos fueron los hombres, los cabecillas de estas bandas criminales. Pero además, vean esto. Los hombres que iban vestidos con camisetas blancas y una gorra negra con el tema paz urbana, prenda que luego usó el mandatario Petro para hablar en su alocución presidencial, fueron trasladados a La Alpujarra con varios esquemas de seguridad coordinados por el IMPEC. Esto es importante porque no quiere decir que ellos estén en completa libertad o que a hoy, 25 de junio de 2025, estén por las calles de Medellín. No. No es la primera vez que asisten a un evento público, pues en septiembre del año pasado algunos asistieron a la audiencia convocada por el Congreso en la que se discutió la actualización del documento COMPES 4031 de la Ley de Víctimas. Petro los presentó como voceros de paz, destacando avances como treguas temporales y una reducción de extorsiones en barrios controlados por esas estructuras. Es decir, hay avances. Es decir, la paz propuesta por el presidente Gustavo Petro, la paz urbana a través de estos voceros, pues está teniendo avances, está teniendo resultados. Sin embargo, parece que para medios tradicionales de comunicación como el colombiano, pues no es así. Les parece insólito que el presidente Gustavo Petro se refiera a que incluso estas personas están en rehabilitación desde la cárcel. Lo dice la ley. Así les guste a los del Colombiano, a los de Blue Radio, así no les guste a los de Semana, así no les guste a los medios tradicionales de comunicación, pues eso es lo que dicta la ley. Vean ustedes lo que ellos titularon recientemente. Yo no subí delincuentes a la tarima, sino personas en rehabilitación. Insólita justificación de Petro sobre cabecillas en La Alpujarra. El presidente pues tuvo que responder a eso y escribió: a este diario le parece insólito que los presos estén en rehabilitación. Pues eso es lo que dictan las normas de Colombia, que los presos condenados son personas que entran en rehabilitación social. Eso ordena la ley. Solo si hay reincidencia vuelven a ser delincuentes. La condena lava
el delito. La justicia restaurativa disminuye la pena de la condena si hay verdad y reparación de las víctimas y garantías de no repetición. Parece que a algunos les disgusta que digan la verdad frente a las víctimas y que esa verdad sirva para indemnizarlas. ¿Por qué el miedo a la verdad? Solo tiene miedo a la verdad los socios ocultos de la delincuencia. ¿Será que esos socios ocultos que tratan de ocultar la verdad son dueños de poderes económicos, políticos y mediáticos? Es la pregunta que se hace aquí el presidente Gustavo Petro. Porque evidentemente, pues lo que ha sucedido, evidentemente también lo que ha pasado y las declaraciones que han dado algunas personas que pertenecieron a bandas delincuenciales, que fueron jefes, que fueron cabecillas de estas bandas en Antioquia, pues eso no lo evidencia el colombiano. Eso no lo publican en primera plana, eso no lo mencionan a través de las redes sociales. ¿Y saben ustedes por qué? Pues porque resulta que estos medios tradicionales tienen varios contratos con la alcaldía de Medellín y por supuesto no van a cuestionar ni van a mostrar en lo absoluto lo malo que pase con Federico Gutiérrez y con algunas alcaldías de oposición en nuestro país. Es evidente, el dinero lo hace absolutamente todo. Pues bueno, resulta que frente a eso, en Noticias Caracol, el ministro de Defensa pues estaba allí en una entrevista que yo quiero que ustedes le presten muchísima atención, porque más allá de las respuestas grandiosas, por supuesto, del ministro de Defensa Pedro Sánchez, hay que decir también que las preguntas de los medios tradicionales de comunicación siempre son a apelar al amarillismo, a la tergiversación, para que las personas se vayan en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, y esto nos sigue dejando claro que los medios tradicionales de comunicación están del lado de la oposición y la derecha. Vamos a empezar a escuchar las preguntas y quiero que le presten mucha atención a la reacción y por supuesto a las respuestas del ministro de Defensa. Vean esto. Y ahí me da pie para preguntarle sobre lo que ha sucedido este año. Mire, la crisis humanitaria más importante que se ha presentado en el Catatumbo, con más de 30.000 personas desplazadas, 2 ataques en menos de 24 horas, 25 ataques violentos en el Valle del Cauca y el Cauca, ataques con drones en zonas rurales, el atentado al senador Miguel Uribe. ¿Qué es lo que está pasando con la inteligencia militar y policial de este país, ministro? Ahí no lo está afirmando, tampoco lo está preguntando pues de manera directa, pero lo que sí está haciendo es que está insinuando que la seguridad en nuestro país, la inseguridad está desbordada. Está insinuando que supuestamente la fuerza pública no está haciendo absolutamente nada y que por eso los atentados, que por eso los actos violentos en nuestro país, pero siempre hay que decirlo que estos son rezagos de gobiernos anteriores. Incluso el mismo ministro allí les da cifras frente a gobiernos anteriores. Vean. Bueno, al ver estas cifras uno tendría que concluir si está empeorando o mejorando las condiciones de seguridad. Y tendría entonces que mirar datos estadísticos. Y cuando uno mira datos estadísticos, la percepción de seguridad, que en este momento se encuentra muy delicada, vimos en las últimas encuestas que están por encima del 80%, 85% por encima de ese número según Inbaver, pues uno creería que estamos en una crisis jamás vivida. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con las cifras del 2014 al 2018, del 2018 al 2022, estamos levemente mejor que la primera cifra, el primer periodo que indiqué, y mucho mejor que el 2018 al 2022. Pero eso no significa que no reconozcamos esos atentados terroristas que usted acaba de mencionar en el Cauca y la crisis en el Catatumbo. En el Cauca es más que una muestra de fortaleza de este grupo, de estos grupos, es una muestra de debilidad. El terrorismo y el secuestro son muestras de debilidad. Y en el Catatumbo fue una traición que le hicieron al gobierno nacional frente a un proceso que es de la paz total. Ministro, usted ha insistido en distintos espacios que ese cáncer de los grupos armados se fortaleció durante la paz total. Y también ha dicho que la solución en estas regiones tan convulsas, como por ejemplo el Catatumbo, no solamente es militar. ¿En qué está basada hoy esa estrategia de seguridad que tiene el gobierno nacional? La estrategia está basada en un 30% militar y policial y un 70% de la acción unificada del Estado. Si la guerra es un conflicto social, pues la solución no solamente corresponde a las armas. La política de paz total es una política de Estado, es una ley. Eso significa que es a largo plazo y que tienen que converger no solamente las instituciones, sino todo el pueblo colombiano. En lo que respecta al Ministerio de Defensa, las cifras son contundentes en cómo estamos afectando el cáncer, que es afectar un cáncer que creció soterradamente bajo la... Que creció gracias a la derecha, hay que decirlo, que creció gracias a la oposición, que se lucraban de la guerra porque finalmente la guerra para ellos es un negocio. Ese es el cáncer que creció gracias a la derecha, a la oposición y a los partidos tradicionales.
paz total, traicionando esa voluntad genuina del gobierno nacional, esa confianza de todos los colombianos, y creció en gran parte por esa capacidad de recuperación criminal que tiene. Durante este gobierno se han autorizado casi 15.000 integrantes de estos grupos criminales, de las disidencias de las FARC o del ELN o del Clan del Golfo, pero se aumentaron. Entonces la pregunta es, ¿cómo hicieron? Pues prácticamente las rentas ilegales del narcotráfico, de la minería ilegal, de la corrupción y el contrabando. Ese 70% se está avanzando fuertemente. Si nos vamos al Catatumbo y en lo que tiene que ver con el Ministerio de Defensa, por ejemplo, inauguramos la semana pasada la conexión de Tibú con Colombia y el mundo, o viceversa. La gente está supremamente contenta allá. Esos vuelos comerciales es una muestra a través de nuestras aerolíneas Atena de que está llegando el Estado. Allá hemos recuperado prácticamente un poco más del 70% del territorio, que es muy complejo porque uno avanza y a veces retrocede. Claro que entendemos que algunos dicen que no hemos recuperado, pero esa voz de que no hemos hecho nada o que aún persiste la violencia corresponde prácticamente a la región del 30% que no hemos recuperado. Claro, ministro, pero usted sin duda reconoce que la paz total falló en algo y que incluso reconoce que se convirtió en un cáncer donde se fortalecieron estos grupos armados. En ese sentido, usted, como jefe de la cartera de Defensa y Seguridad, ¿qué recomendaciones usted le ha dado puntualmente al presidente para mejorar este tema, el de la paz total, y que no se confíe tanto en estos grupos, pero también haya acción de la fuerza pública? Bueno, juzgar, o como dice un dicho ahí, después de la guerra todos son generales. El ministro de Defensa incluso suspira, ¿no? Las preguntas, como siempre, tendenciosas y amarillistas. El señor presidente de la República, al inicio de su gobierno, recibió siempre la percepción de nuestras fuerzas militares y la Policía Nacional y el ministro de Defensa en su momento de los riesgos que se asumían al generar esos espacios en los cuales no había confrontaciones o se optaba por el cese al fuego. Pero por otro lado, el señor presidente recibía también la valoración de los acercamientos con los criminales. ¿Aquí quién falló? Los criminales. Los criminales fueron los que traicionaron esta voluntad genuina de paz. Y la conclusión en este momento la puede uno ver en el sentido de que no hay ningún cese al fuego con algún grupo narcocriminal. Tampoco hay cese de operaciones militares ofensivas. Sí. La decisión del gobierno es cuando se desmovilicen o cuando muestren unas genuinas intenciones de transitar hacia la paz, pues cesamos las operaciones militares. Ministro, ¿y usted cree, por ejemplo, que es momento también para avanzar en una paz urbana? ¿Y cómo recibió usted, como jefe de la cartera y defensa, que en plaza pública el presidente haya estado con personas que tienen serios delitos, que están condenados y están pagando su pena en la cárcel de Itagüí? E incluso, ¿qué moral le puede dar esto a la fuerza pública? De que capturan delincuentes, pero que después tienen esa majestad y esa posición social de hablar en tarima junto al jefe de Estado. Bueno, primero hay que revisar las cifras de por qué muere la gente en Colombia y en cuanto a homicidios. Alrededor del 70% de los colombianos mueren por sicariato. Si vemos, por ejemplo, el departamento del Atlántico, el 96% muere en zona urbana. El 86% allá muere por sicariato. El 83% son menores de 23 años. Y cifras similares se podrían manejar allá en Medellín. Pero en Medellín son cifras aún un poco más alentadoras. Se ha criticado mucho este proceso de la paz total y de la paz urbana, pero el alcalde de Medellín ha dicho claramente, la cifra más baja de homicidios durante los últimos 40 años se tuvo el año pasado. Y dicha cifra se mantiene prácticamente igual. Eso es bajo este marco, digamos, de la paz total. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en Colombia es de alrededor de 25.4, cerramos el año pasado. En Medellín está alrededor del 10-11 personas por cada 100.000 habitantes, o sea, está por debajo de la media. Se considera prácticamente ya una ciudad segura. Sin embargo, no es suficiente, no ha sido suficiente y para nosotros no será siempre suficiente hasta que no logremos llevar a su mínima expresión el delito. Y bajo ese marco, o bajo esa intención, sí, se determinó un marco legal para que se permita una paz urbana. Y la ley de paz total 2272 da esas oportunidades para que se hable con las estructuras criminales organizadas de alto impacto. Y sacaron una resolución el año pasado y permite esos espacios de acercamiento. En esa tribuna que vieron ustedes allá, vieron al gobierno nacional con sus ministros, vieron también a personas del Poder Legislativo, senadores y representantes de la Cámara, vieron víctimas del conflicto, representantes de las víctimas, y vieron a voceros de los victimarios que se están sometiendo a este proceso. Y se hizo público, ya que el gobierno nacional, el presidente de la República dijo, esto tiene que ser público, para que haya un compromiso de ellos. Ellos no estaban en libertad. Estos criminales
que están en este momento presos, no estaban en libertad, estaban totalmente custodiados. Mi labor como ministro de Defensa y el del Ministerio de Defensa no es negociar, es cumplir la ley. Y aquí tienen dos opciones estos grupos criminales. O se meten y se movilizan, o son capturados o abatidos si ofrecen resistencia con capacidad local. Y lo otro es que las cifras de afectación a estos grupos criminales no corresponde a que nosotros estemos con las manos atadas. Yo no tolero eso. No soporto que pongan en duda el honor y el cumplimiento de nuestras fuerzas militares y la Policía Nacional. He entregado banderas de colombianos, de militares y policías, a las familias porque han muerto defendiendo a colombianos, para que pongan en duda eso. Eso no lo soporto y no lo tolero. Claro, ministro, pero es que aquí nadie está poniendo en duda eso. Aquí lo que se está poniendo en duda es que criminales hablen en plaza pública y que incluso se le dé un estatus de esa magnitud después de que la fuerza pública, como usted lo dice, no se queda con las manos atadas, los persigue, los captura, pero después tienen esa posibilidad de mostrarse como dulces palomas en plaza pública. Es una frustración que yo también comparto, es una indignación que yo comparto en el sentido de que lo que nos pasó en el Plateado, se atacan a nuestra fuerza pública, los secuestran y quedan en libertad, pero eso corresponde a otra rama. Y el tema de la decisión de llevarlos o no llevarlos no corresponde al Ministerio de Defensa, corresponde a otra área que sería a ellos que le pregunten. Y en ese sentido... Vean, el periodista le menciona al ministro de Defensa que supuestamente ellos no están insinuando que el Ministerio de Defensa o que la fuerza pública tenga las manos atadas, pero yo quiero que ustedes escuchen y que recordemos además esta pregunta que realizó un periodista de esa misma casa periodística, es decir, Noticias Caracol, hace 2 meses, y es una narrativa que han venido manejando desde hace bastante tiempo, y es que supuestamente la fuerza pública está maniatada, que supuestamente el presidente Gustavo Petro llegó a debilitar a la fuerza pública, que supuestamente la fuerza pública está con los ánimos por el suelo por todo lo que ha venido realizando el presidente Gustavo Petro, cosa que ustedes mismos escucharon ahí al ministro de Defensa decir que eso es completamente falso. Escuchen esta pregunta que realizó un periodista de Noticias Caracol hace 2 meses. Bueno, la siguiente pregunta es de Snyder Rico, Caracol Televisión. Ministro, si bien es cierto que el ejército está haciendo una muy buena tarea aquí en esta zona del sur del Meta, que no ha permitido el avance de Iván Mordisco que llegue a disputarse con alias Calarcá, eso hay que reconocerlo. En el Guaviare también está esa disputa en estos dos grupos, al margen de la ley. Uno, pues en el tema de negociaciones, otros no. Pero también está pasando algo en las otras regiones del país, hablando del Cauca, hablando del Catatumbo, hablando en el Bagra, que pasó hace poco también un incidente en un atentado. ¿Qué es lo que está pasando, ministro, en el país? Hablando también de los de territorio, pero ¿qué está pasando? ¿Se le está saliendo el país de las manos a la fuerza pública? ¿Qué dicen ustedes? ¿Los de Caracol insinúan o no insinúan que la fuerza pública de nuestro país está maniatada? ¿Insinúan o no insinúan que supuestamente a la fuerza pública se les está saliendo el país de las manos? Juzguen ustedes a través de esas preguntas, y no solamente a través de esta que acabamos de escuchar, sino también a través de las preguntas que estaba realizando el periodista de Caracol allí, preguntas completamente tendenciosas, amarillistas, preguntas que solamente ocasionan que los colombianos, o es lo que ellos quieren, que se vayan en contra del presidente Gustavo Petro. Los resultados del Ministerio de Defensa, las ofensivas, lo que se ha logrado, las capturas, las incautaciones, dicen todo lo contrario. Pues quiero leerlos a ustedes a través de los comentarios. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué piensan ustedes de esas preguntas realizadas por parte de periodistas que dicen llamarse periodistas y que pertenecen a los medios tradicionales de comunicación y que siguen tergiversando los logros y también lo que realiza el presidente Gustavo Petro para conseguir una paz total, la anhelada paz en nuestro país que necesitamos de una vez por todas? Pero no solamente eso, sino que las personas que tanto daño le hicieron a nuestro país cuenten la verdad de lo sucedido. Los leo a través de los comentarios. No olviden seguirnos a través de las redes sociales, compartir, suscribirse, dejar su me gusta y sobre todo comentar. Yo siempre los leo y estoy pendiente de sus comentarios. A todos muchas gracias, nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.